pasaje que nuestra hermana Mayra estaba haciendo mención. En toda la epístola a los hebreos viene hablando de hombres que habían puesto su confianza en el Señor, pero que no eran creyentes. No habían todavía recibido la fe en Cristo Jesús. Ellos, a pesar de que ellos deseaban de verdad de tener ese galardón, nos presenta la epístola a los hebreos, que eran hombres que no habían puesto su fe en el basamento donde tenían que tenerlo, en Cristo Jesús. Y en Hebreos 10:35 él está hablándoles también a ellos, o sea, en los versículos anteriores, les habla a ellos, porque una de las cosas muy importantes, él está diciendo, nosotros tenemos nuestro galardón por siempre en el cielo, versículo 35, mi hermano, de Hebreos 10:35. Y es muy importante el hecho de lo que él les viene diciendo, porque él está diciendo el hecho como los israelitas habían puesto su confianza en un sacerdote que oraba por ellos y que anualmente entraba ya a la presencia del santuario para llevar las ofrendas traídas por ellos, por un perdón que era pasajero, para apaciguar la ira de Dios. Y ellos habían puesto su confianza en ese Dios que para ellos era así de esta manera, un Dios limitado, pero que Dios lo había hecho por un tiempo para que ellos aprendieran a buscar de Dios, pero nunca fue el sistema que Dios quería. Dios quería era que enseñarles a ellos a través de un simbolismo, y era luego entonces para presentarle a Cristo. Y entonces él viene y les dice así en esta manera, el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es posible que nosotros, por los problemas, las dificultades que pasamos, perdemos como la confianza, la mirada de mirar hacia allá adelante. Y a veces pensamos que Dios no está con nosotros, como cuando mi prima no estaba conmigo. Y a veces pensamos que Dios no nos está guardando, a veces pensamos que las cosas que me están sucediendo no debieran estarme pasándome a mí. A veces nos pasan tantas cosas y tan seguidas que decimos, oye, pero ¿dónde está Dios? Pero sin embargo, todo lo que está pasando, este hombre al escribirnos nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mire, lo que en realidad, lo que nos está hablando en realidad este hombre de Dios, es que nos está hablando de la persistencia, de persistir en la fe. Y en este sentido es lo que la Biblia nos está hablando, de esta manera que nos habla de la actitud acertada de fe que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es su actitud acertada de fe que usted tiene? Una de las cosas muy importantes que este hombre nos está hablando, el hecho de que podamos pues tener nuestra confianza en Dios. Los israelitas, en el libro de Hebreos, cuando está hablando a los hebreos, ellos por un momento perdieron la mirada y empezaron a volver otra vez a hacer prácticas que no era lo que Dios les había enseñado a ellos. Entonces por eso este hombre le habla, Pablo, creo yo que Pablo, porque no está basamente completamente para decir que es Pablo, pero yo creo que es Pablo. Y él le dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Y él dice: miren, mi hermano, la confianza nuestra tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesucristo. Ellos habían quitado la mirada en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué ellos habían quitado la mirada en Cristo Jesús? Nótese que la primera cosa que el problema que ellos tenían era que no habían puesto de verdad su confianza en el basamento del Cristo de la cruz del Calvario. Ellos habían puesto su basamento en sus obras de fe que ellos tenían, en las cosas que ellos hacían, en las prácticas, en las tradiciones. Ellos tenían su basamento en los sacrificios, pero no en Cristo. Y en eso se basaban. Por eso también en el capítulo 7, Pablo les hablaba diciéndoles a ellos que muchos de ellos no habían entrado en lo que era el descanso eterno,
a lo que llamaba el sábado. El sábado significa descanso. Entonces no habían guardado, no tenían el sábado, no tenían el descanso en Cristo Jesús, no tenían la salvación. Y Él les está hablando sobre esa parte porque no habían alcanzado, pero era una cosa muy diferente a ellos porque no habían alcanzado la salvación. Pero nosotros estamos en Cristo y nosotros tenemos la mirada en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, el autor hablando a nosotros, que nos ha hablado en este pasaje anterior y ahorita en este momento, como la serie pues que estamos tratando, que hemos sido fortalecidos para vencer. Desde antes, Dios nos ha revestido a nosotros de poder porque nos revistió para que podamos vencer. Dios no te ha dado poder para que tú decaigas, no te ha dado poder para que te desanimes, no te ha dado poder para que te apartes, no te ha dado poder para que entonces te desanimes. No, Dios te ha dado poder es para que para vencer. Y la parte más importante en este sentido es que nosotros podemos tenerlo por fe, en el sentido de que tengamos exactamente la actitud acertada de fe. Pero si no tenemos la actitud acertada de fe, nosotros no vamos a vencer. Es decir, la confianza que tenemos primeramente en Dios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, y él dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Y él dice la segunda parte, y en el poder de su fuerza. Entonces él dice, si tú te agarras de acá, de estas palabras, tú vas a poder vencer. Porque ya todo está hecho. Todo está realizado, solamente que tú confíes. Dios sabe todas las cosas que te van a acontecer. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que me va a pasar mañana a mí. Y es posible que hoy esté hablando con usted y mañana esté muy enfermo. Yo no lo sé. Pero sí estoy seguro de una cosa muy importante. Que si estoy en la actitud acertada, hermano, yo voy a vencer. Si usted está en la actitud acertada, usted va a vencer. Mire, van a venir muchos problemas, van a venir muchas dificultades. Hablaba con mi esposa esta semana, yo digo, hay muchas cosas que nos están sucediendo y van a suceder más. Ya muchas veces nosotros estamos pensando que muchas cosas estaban por pasar en Venezuela, pero ahora parece que la cosa se empeora más. Ahora se nos agrega un problema. Ahorita para los venezolanos, esta semana, bueno, la semana antepasada le eché gasolina al carro y toda la gasolina le pasó como el hermano Jan Franklin. La gasolina bajó hasta el motor porque la gasolina que están vendiendo está mala, está dañada. No tiene los elementos, los químicos que hace funcionar para que funcionen los vehículos bien, sino al contrario. La gasolina baja y se baja el motor y daña el motor. Los anillos pierden su poder, su capacidad y hay que bajar el motor y eso equivale como a $600 más o menos. Fuera lo que hay que pagar al mecánico, todas las cosas que hay que hacer. Entonces imagínense, toda la semana estarle sacando el aceite al motor. ¿Sabe cuánto cuesta más o menos cambiarle el aceite al motor? Y también la gasolina, si hay que echarle la gasolina al tanque, solamente echarle la gasolina nueva para ver si uno la pega, son $20. Y si le cambiamos el aceite, son casi $50 con el aceite y con el pago de la mano de obra y todas estas cosas, y el filtro. Entonces, ¿cuánto tendríamos que tener semanalmente para poder, $70 solamente para poder echarle gasolina al carro y poder funcionar? La cosa viene fea. Pero no fea porque Dios te quiere que sean las cosas que sean feas, sino personas irresponsables que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y no es lo que es lo adecuado o el sistema como debe ser. Una gran irresponsabilidad. Pero ahora note una cosa, mi hermano, ese es ahorita. ¿Vendrán cosas peores? Sí, es posible que vengan cosas hasta peores. Le decía a mi esposa, si ahorita estamos teniendo problemas de un sistema que han querido arropar el mundo entero
y un sistema que nos están ahorita en ese momento solamente ofreciendo, que es lo que es la ideología de género. Ya pronto, y en algunos países se está haciendo obligatorio, y yo tengo que aceptarlo de forma obligada, que yo tengo que entender que el mundo cambió y que el país cambió y toda esta cosa. Yo le voy a decir una cosa que es muy importante. Estoy estudiando por estudios académicos, estoy estudiando la situación con las tribus urbanas. La situación como en los años 60 y antes también, hubo muchos grupos que se rebelaron y comenzaron a rebelarse. Y habían de estos grupos, los que llamaban también en aquel momento en los años 60 y 70, los que vivieron en aquella época. Yo era muy niño en aquel momento. Pero estamos hablando de los hippies, también de los ariscrismas, que uno los conseguía en las plazas. Y ahí estaban ellos y cosas por el estilo. Gente que ni se bañaba ni una cosa así por el estilo, pero una rebeldía al sistema. Una forma de ellos rebelarse contra el sistema, porque lo que el sistema le ofrecía, ellos no estaban de acuerdo. Entonces ellos decían sobre eso, que eran relatos que el hombre tenía para decir que el hombre era perfecto, que el hombre era bueno, y que se nos presentaba entonces una sociedad muy buena, pero ellos se rebelaban contra aquella sociedad. Déjenme decirles, muchos de estos grupos se minimizaron, ahora son muy pequeños grupos, ya usted casi ni los ve, pero están todavía, pero no en la forma efervescente como en aquel momento, que llamaba mucho la atención a la gente, y cada vez ellos eran mucho más y más y más. Ahora resulta que ya no es eso, ahora se rebelan de otra manera. ¿Y cómo se rebelan? Bueno, a través de grupos ahora homosexuales, lesbianas, a través de un sistema entonces que nos presentan como que van a gobernar el mundo, que están en las Naciones Unidas, que están en instituciones, que están en gobiernos, gobernando presidencias de países, y así en esta manera se han introducido y ahora vienen con más fuerza. Pero todos, ¿por qué? Porque ellos se niegan a aceptar un sistema que para ellos no debe ser, porque ellos son los que tienen que gobernar el mundo y a ellos los tienen que respetar, porque las leyes solamente deben ser para ellos. Entonces para el ciudadano normal, para la familia, para las parejas, para los hijos nuestros, no es el mundo, sino para la manera como ellos piensan que debe ser el mundo. Que usted mañana, sus hijos, sus nietos, deben ser es para ellos, porque la pedofilia, es mejor dicho, que ellos toquen a los niños, violen a los niños, debe ser algo normal en el mundo como debe ser, como para vivir. ¿Usted cree que esto es concebible? Imagínense el mundo que nos están ofreciendo. Y solo porque ellos no están de acuerdo a la manera como Dios nos creó, la manera como Dios nos hizo. Ahora fíjense, las cosas cada día se vuelven peor. Cada día las cosas pareciera que marchara y vemos una sociedad que como que piensa a la inversa, pero no piensa como debe ser. La Biblia nos lo dijo a nosotros. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Que muchos a los buenos le dirán malo y a los malos le dirán bueno. Pero es que no solamente esto, es que en este sistema van a caer muchísimo y mucha gente va a seguir sobre estas cosas. Ahora, note algo muy importante, todas estas situaciones, y por qué yo las nombro, porque hermano, las cosas cada día van a ser un poco más difíciles para poder vivir la vida cristiana. Ustedes pronto están muy cómodos en la manera como vive la vida cristiana. Los jóvenes no entienden esto que yo estoy hablando, porque para ellos todo es chévere, todo es hermoso, pero ellos no ven las contrariedades. Pero mañana verán las contrariedades, cada día peor va a ser. Pero mire lo que la palabra de Dios dice. Pablo, hablándonos a nosotros, dice: mi hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Piensen en estas palabras, pero ¿qué está queriendo decir? ¿Qué nos habla a nosotros con esa palabra? Y una de las cosas muy importantes es que mi vida cristiana tiene que estar basada ¿en qué? En la cruz de Cristo. Yo no puedo basar mi vida cristiana en mi poder, en mi manera de mirar la fe, en mi manera de vivir la vida cristiana, en mis obras.
Yo tengo que vivir la vida cristiana basada en la fe. En Gálatas capítulo 4, versículo 14, dice el mismo Pablo, allá hablándonos en Gálatas capítulo 4, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo dice: miren, mi hermano, nosotros no podemos resolver nuestros asuntos y no podemos vivir en una vida de fe y de confianza en Dios basado en nosotros, para gloriarnos nosotros. Porque el problema muchas veces es que nos estamos pensando que el cristianismo depende de nosotros, que el cristianismo depende de mi fe, la manera como yo vivo, de mi actitud. No, está hablando de una actitud que tenemos nosotros en Cristo. Y entonces él viene y expresa lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme. Y Pablo dice: miren, mi hermano, yo he entendido la vida cristiana. He entendido lo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros para mostrarnos. Y una de las cosas muy importantes es que nosotros no podemos vivir una vida gloriada en nosotros, en nuestras vidas, en mi poder, en mi capacidad. Y él luego dice en el versículo 14: ¿sino en quién? Sino, más bien al contrario, dice él, en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, allí donde él venció. Nuestra fe ya venció, pero no fue mi fe, fue la fe de Cristo, la que él me dio, la fe que él obró en la cruz del Calvario, la fe que nos dio a nosotros para vencer. Y entonces él dice una cosa muy importante: sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz de él, no en la mía. Y una de las cosas muy importantes, y él dice: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces él dice: mi vida es vivirla en el Señor y no en mí, y no de mi fuerza, sino en las fuerzas que vienen de Dios. Y la segunda cosa dice también: y yo también he crucificado al mundo con Cristo, porque ese Cristo que murió, por eso, por su fe, por la fe que él murió para mí, fue que yo vivo en esta fe que el Señor me ha dado. La cruz de Cristo es la mejor seguridad de la felicidad que yo pudiera pensar. La fe de Cristo es la que me hace descansar. La fe de la cruz de Cristo y esa seguridad que nos da es la que nosotros podamos vivir de verdad, saber de que Dios me va a ayudar mañana y que Él me va a levantar. Me asegura también el perdón, la reconciliación de mí como pecador. Me asegura a mí que mañana yo voy a estar en el cielo con el Señor. Me asegura a mí que los galardones de Cristo se van a cumplir. Pero yo cumpliendo y teniendo la fe en el Señor, que es la manera como la Biblia nos habla a nosotros. La Biblia nos habla a nosotros de que en Cristo nosotros nos ha suministrado un doble poder: el poder de ser salvo y el poder de seguir viviendo la vida cristiana. Y fíjense cómo él dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, y él dice: fortaleceos ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, un doble poder. Él dice: básate en Dios y básate en el poder de su fuerza. Hay dos cosas que nosotros tenemos poder. O sea, nosotros no vamos a vivir nuestra vida basado en nosotros. Vamos a vivir nuestra vida basado en el poder. Es el motivo de saber del amor de Dios sobre mi vida. Es el motivo de una vida nueva, la vida del Espíritu, de la ley del Espíritu, que habla también en Romanos. Él dice: sobre esta parte es que yo voy a vivir mi vida cristiana, en la ley del Espíritu de vida que me ha librado a mí de la muerte, en la ley del Espíritu de vida que me ha vivificado, en la ley de la vida del Espíritu Santo, que Él me ha dado poder para yo poder seguir viviendo la vida cristiana. Entonces, una cosa muy importante que me asegura, hermano, una fe práctica, una fe verdadera, una fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esta es la manera como Él nos manda a nosotros, para que tengamos la garantía de la gracia de su acción en mi vida. Porque Él me va a ayudar a mí, porque la luz que tenemos nosotros la tenemos en Cristo Jesús. Me da sabiduría. Cristo es la gloria nuestra por la cual nosotros podemos seguir viviendo la vida cristiana. No nos basamos en la capacidad nuestra. La vida del creyente está basada en la fe de Cristo Jesús. ¿Qué es gloriarse? Porque Pablo está diciendo: ya yo no me glorío en mí, sino que me glorío en Cristo. Entonces, ¿pero qué significaba para Pablo estas palabras? ¿Qué es gloriarse en cualquier objeto? ¿Y cuáles son los objetos de lo que el apóstol Pablo está hablando de gloriarse?
Muchas veces para nosotros gloriarse significa muchas cosas, pero una de las cosas muy importantes es considerar de alta estima mi obrar. Es como creer que lo verdadero es lo que yo hago. Es creer que lo verdadero es mi oración, que cuando yo oro las cosas van a cambiar porque es mi oración. Hoy en día, hasta la gente en el día de hoy está hablando, y muchos evangélicos están hablando, yo declaro, como si el poder de mis palabras fuera más fuerte que el poder de Dios. Fíjense la gente como está equivocada, los evangélicos como están equivocados. Ya no miran a Dios como el poderoso, sino nos miran a nosotros que somos los poderosos. Porque nosotros somos criaturas de Dios y somos dioses chiquitos. Hasta eso, ya no queremos reconocer a Dios. Pablo dice, hermano, no nos podemos gloriarnos nosotros. Tenemos que gloriarnos en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que gloriarnos en Cristo. En Él es que nosotros tenemos poder, no en nosotros. Nosotros tenemos poderes en Él. Profundizar este hecho que es muy importante y nosotros tenemos que estar interesados en el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice Él. Hermano, otra vez, y Él vuelve a repetirlo, en otras palabras, no es la sabiduría humana, no es mis saberes, no son mis conocimientos. Los corintios tenían un gravísimo problema. Sí conocían muchísimo, pero conocían de filosofía humana y se querían dejar guiar en la vida cristiana por la filosofía humana que ellos tenían. Por eso Pablo les habla a ellos de una manera tan clara, porque le está diciendo a ellos, no es que usted tenga la capacidad de abstenerse, sino que Cristo está en ustedes para poderles ayudar. Entonces, por eso que Él les está hablando en esta manera. No está hablando de riquezas humanas, está hablando del poder de Dios. Muchas veces nosotros cuando tenemos dinero, cuando tenemos poder desde ese punto de vista económico, recursos económicos, sentimos que tenemos fuerza. Sentimos que lo podemos lograr todo. Cuando se nos acaba el dinero, ya no tenemos la fuerza. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Mientras que tuvo el dinero que le dio el padre para poder vivir su vida, él andaba chévere y apartado de Dios. Vivió su vida, oye, con toda fuerza, con todo poder. Pero se le acabó el dinero, ya no tenía nada más que hacer. Y tuvo que volver otra vez ¿a dónde? A su padre. Y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora él sí reconoció que no estaba en el poder del dinero, sino en el poder de su Padre, en la protección de su Padre. Y eso es lo que somos nosotros. Cuando Dios quiere que nosotros es que reconozcamos de verdad nuestra vida. No es una justicia propia, no es lo que yo hago y en lo que legalmente a mí me pertenece. No, es basarnos en el Señor. No es adherirnos pues a unas reglas judías, a una regla de esfuerzo para ganar la justicia de Dios, del obrar. No, es basarme directamente en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, que es la que nos hace a nosotros vencedores, porque ya Él lo hizo. No hay nada de lo que podamos gloriarnos, nada que hayamos hecho por nosotros mismos que supere la obra de Cristo, ni siquiera los títulos que pudiéramos tener. Podemos tener títulos, usted puede tener 1, 2, 3, 4, 5 títulos, usted puede tener. Conozco personas que tienen hasta 7 títulos. Y déjenme decirle, están vendiendo verduras, aún teniendo 7 títulos ahorita en este momento. Ahí están, los conozco. Están alrededor. Hasta 7 títulos. ¿Qué hace un título? El título no hace a la persona. El título no nos hace a nosotros poderosos. Hay una cosa que es muy importante, lo que nos hace poderosos es la fe en Cristo Jesús. Esa sí tenemos poder. Y Él dice, fortaleceos en eso. Fortaleceos en el Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Él dice, cimienta tu fe en Dios. Fortalece tu fe en Dios, cimiéntala en Dios, porque allí es donde tú vas a tener fuerza. Agárrate de las fuerzas en Dios, porque Él es el que te da la fuerza para poder seguir viviendo. Me llama la atención en el Salmo
el capítulo 142, versículo 1 al 7, que dice así. Voy a leer el Salmo 142, los primeros 7 versículos, que dice así. Un pasaje muy hermoso, muy bonito, dice así. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, de su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Salmo 142, 1 al 7. Palabras tan hermosas como esta. Él dice, miren, el salmista, hablando de su experiencia, yo he estado en angustia, yo he andado en difícil momento, pero la primera cosa es que yo puse mi confianza en el Señor. La llamada cueva de Adulán, donde David se refugió y se escondió en ella. Allí en Adulán, donde él pensó que allí él podía estar seguro, pero no pensaba en la seguridad que Dios le estaba dando. Cuando Saúl lo andaba persiguiendo, cuando Saúl estaba buscándolo, él se metió en la cueva de Adulán. Y resulta que hasta la cueva de Adulán, Saúl, sin saberlo, recuerda que él llegó allí y luego cortó un pedacito de la tela. Ahí es la parte interesante. Pero nos llama la atención que una de las cosas muy importantes es que Dios le mostró a él que él estaba con él. Que aunque Saúl llegó con su ejército y lo pudo haber encontrado y lo pudo haber asesinado, no hizo eso porque Dios estaba con él. Dios estaba protegiéndolo. Y es por eso que la Biblia dice, fortaleceos en el Señor. ¿En quién más vamos a fortalecernos? Dios es el que nos da la fuerza a nosotros, Él es el que nos va a ayudar. El pasaje de Efesios nos hace pensar nosotros que Él dice, y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor. Y la segunda parte dice, y en el poder de su fuerza. No son tus fuerzas. Cuando hablamos de poder, estamos hablando del hecho de que nosotros, la capacidad donde podemos agarrarnos. Y cuando habla de la fuerza, está hablando de la acción que nosotros tenemos para usar ese poder. Entonces él dice, una de las cosas muy importantes, la acción donde tú la vas a tener es allí, en el poder de Él, no en la tuya, porque son las fuerzas de Él las que tú vas a tomar y es la que Dios nos hace pensar. Y por eso en el Salmo 9 versículo 10 dice así, y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Alguna vez que usted ha buscado a Dios, Dios lo ha desamparado? Bien, en el momento a veces pensamos como que si estamos solos, pero en realidad cuando reconocemos el nombre de Dios, cuando sabemos que Dios está con nosotros, Dios se manifiesta con gran poder y manifiesta en la sanidad, se manifiesta en algún milagro, Dios lo cambia todo y eso nos hace ver que Dios está con nosotros. El Salmo 28:7 dice lo siguiente, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Mire, qué hermosas palabras, ¿no? Para nosotros en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento cuando pasamos por situaciones, nosotros podamos buscar la presencia de Dios. Y el salmista decía, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado. Mi corazón lo deposité delante de Dios y no fui avergonzado, fui ayudado. Dios me ayudó, estuvo conmigo. ¿Cuántas experiencias nosotros hemos tenido con Dios, que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha bendecido? Y la segunda parte del versículo dice, por lo que se gozó mi corazón, se llenó de alegría mi corazón. Y luego dice, y con mi canción, dice, le alabaré. Qué bonito llegar a la casa de Dios y decirle, Señor, yo te vengo a alabar, te vengo a adorar,
porque tú has sido grande, porque tus fuerzas son las que me han sostenido, porque tu poder es el que me ha sostenido. Que hoy nosotros podamos cantarle a Dios y podamos decirle, Señor, a tu nombre, gloria, porque tú eres lo más grande que me ha pasado en mi vida y desde que te conocí, tú has sido de verdad maravilloso en mi vida. Primero de Samuel, capítulo 30, los primeros versículos, hablando de una situación que estaba pasando este hombre David. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclat, al tercer día, los de Amalet habían invadido el Neguet y a Siclat, y habían asolado a Siclat, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Mire, hay cosas que a veces nos pasan que son increíbles. Y esto le pasó a David y a su pueblo, donde él estaba. Él había llegado para estar en ese pueblo. Y ahí estaba también la mujer de David. Y ahí estaban también las mujeres, los hijos de los soldados de David. Y cuando él viene para llegar a su pueblo, que venían cansados de una batalla, se encuentran con una situación increíble. Y la situación que estaba sucediendo era que los amalecitas habían llegado y se habían llevado a toda esa gente. Lo increíble que sucede también acá es que se lo habían llevado, pero no los habían matado. Ninguno había muerto, dice las Escrituras. Pero ¿por qué no había muerto ninguno? Si había debido en el momento que llegaron y atacaron al pueblo, ¿por qué no los mataron? Porque Dios estaba con ellos y Dios quería hacer un propósito. Dios tenía un propósito. Y mira el propósito de Dios. Sigamos leyendo el pasaje, que es la parte que está aquí interesante. Entonces David, la gente que con él estaba, dice la Biblia, alzaron su voz y ¿qué? Y lloraron. Si usted llegara a su casa y viera llegar no está ni su esposa, no están sus hijos, se los llevaron, los raptaron y usted no sabe qué ha sucedido con ellos. ¿Qué va a hacer usted? La primera cosa que va a hacer es gritar, Dios mío, y a llorar, porque los perdió todo. ¿Y qué va a sentir usted? Desánimo, ganas de echarse para atrás. Muchas de estas cosas a nosotros nos suceden, nos pueden suceder. Muchas situaciones nos pueden ser adversas a nuestras vidas, pero me llama la atención lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿quién dirigía al pueblo? Mire lo que sucede también en el versículo 5, dice así: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Sí, usted me va a decir, oye, pero David tenía dos mujeres. Sí, ahí está descrito, y estaban allí en el pueblo las dos juntas. ¿Cómo? No sé, no me pregunte más, porque eso no lo dice la Biblia. Luego dice una cosa muy importante, versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, de lapidarlo. ¿Y por qué? Porque el pueblo, cuando David lo llevó a pelear la batalla, porque andaban con él y lo seguían a él era líder. Mientras que estaban allá, a sus mujeres las agarraron, las tomaron, y a los muchachos y se los llevaron, y algunos hombres que habían quedado y se los llevaron desde allá, los raptaron y se los llevaron lejos. Pero hay una cosa muy importante lo que sucede aquí en este momento. Ahora querían hacerle pagar a David la angustia que ellos tenían. Estaban enojados, la gente enojada no sabe lo que hace. ¿Y qué estaban haciendo en el momento? Pensaron fue apedrear a David, dañar a David, para hacerle pagar a David lo que ellos estaban sufriendo. Y entonces la primera cosa, dice la Biblia, que la primera cosa que pensaron fue apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Es decir, cuando nosotros estamos amargados, respondemos mal. No respondemos con suavidad. Dale quieto, yo estoy bien. Así respondemos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos amargados. Ay, pero que eres un caramelito. A veces nos sentimos así en esa manera. Porque nosotros cuando estamos bravos respondemos palabras. Y no es porque usted responde mal, porque usted es así, no. Es porque usted tiene enojo, porque tiene amargura.
es que nosotros respondemos mal. Y una de las cosas muy importantes de lo que la Biblia está diciendo, este pueblo estaba amargado, y dice la Biblia, de alma. Es que la amargura viene de adentro, de lo más profundo de nosotros, viene. Y viene la rabia, viene el enojo, todo este tipo de cosas. Luego dice, cada uno por sus hijos, y dice también por sus hijas. Estaban lamentándose y ellos estaban rabiosos de lo que le había sucedido. A veces, mi hermano, la gente la agarra hasta contra uno, los pastores. Algo le sucede, entonces la primera cosa es que piensan mal hacia la iglesia, no hacia el pastor. Como si yo fuera el culpable, como si uno fuera el que había hecho la cosa, ¿no? Y a veces le responden a uno mal, o cosas así por el estilo. Así estaba David también en este momento. Al líder es que buscaban para hacerle caer. Pero me llama la atención sobre todas las cosas que estaban sucediendo. Mire la última parte de ese texto del versículo 6 que dice así lo siguiente. Mas David, o mejor dicho, con todo y eso, con todo lo que estaba sucediendo, con todo de que también sus mujeres se las habían llevado, con todo que a los hijos también se los habían llevado, con todo lo que la gente lo estaba culpando a él y estaban casi por apedrearlo. Mire lo que dice el versículo, la última parte del versículo. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. ¿En quién te fortalece tú? En estos días pasamos una situación, entrando este año, en enero, y les voy a contar, tal vez no se lo había contado, pero nosotros, como le he dicho, estamos haciendo nuestro doctorado, y por la enfermedad que tuve el año pasado, yo no hice nada de mis estudios, pues tenía que estar también en reposo, y no podía hacer nada. Entonces, en este año me aplicaron un reglamento, y el reglamento era que me dejaban por fuera del doctorado, porque me habían quedado 2 materias, lo que nosotros llamamos materias, en el doctorado se llama seminarios. Entonces había aplazado 2 seminarios, y entonces quedaba por fuera totalmente del sistema y no podía seguir estudiando mi doctorado. Yo solamente le dije al Señor, me da tristeza, Señor, perderlo, haberlo perdido, y más por la enfermedad que tuve. Y alguien me preguntó, ¿cómo vas tú en las clases? ¿Cómo vas tú en el seminario, en la tesis? Y yo estoy parado porque perdí pues el doctorado. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, me pasó esto y le expliqué la situación por la cual había pasado. La persona no me dijo nada. ¿Sabe qué sucedió? Esa persona fue, yo sin saber lo que Dios lo iba a usar a él, fue y conversó con algunas personas de Caracas. Esas personas de Caracas vinieron, hablaron acá con las autoridades que estaban acá. Nunca pensé que esto estaba sucediendo. Llamaron a las autoridades, me llamaron a mí y le dijeron, entonces dice ellos, ¿qué fue por la cual usted perdió esto? Yo le dije, bueno, el año pasado sufrí 2 cosas. Uno, primero el COVID que me dejó pero malísimo, y después le dije, y después los 2 infartos. Tuve que abandonar todas las cosas. Y así lo aplazaron. Bueno, si así lo creía conveniente, yo no pude asistir muchas más a clases. Entonces me llaman y llaman también a la gente, al doctor y a los demás personajes que están involucrados. Dicen, no, este hombre no puede salir. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me volvieron a reintegrar. ¿Quién lo hizo? Yo no hice nada más, yo solamente dije, no, Señor, si esto es así, yo no sigo pues. Y ya no voy a hacer nada más, no voy a luchar, no voy a ir en contra de las cosas que se están haciendo. No lo voy a aceptar como voluntad tuya, pero para Dios no era su voluntad. Y Dios me regresó otra vez y aquí estamos otra vez, estudiándolo allí, en esta manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios, ¿quién dijo David? ¿Quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Es el poder, dice la Biblia, el poder de su fuerza. Y nosotros nos basamos en el poder de su fuerza. Dios es el que lo va a hacer las cosas. No somos nosotros. Hasta Dios nos enseña y nos dice, hermano, es en el poder de su fuerza. Digo David también en el Salmo 86. Y él dice así, diré yo, el Salmo 91:2, perdón, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios, en Él confiaré. Oye, qué palabras tan hermosas, mi hermano. Saber de que si yo estoy pasando por dificultad, posiblemente las situaciones que estamos viviendo en el día de hoy económicas, podamos un momento sentirnos tristes. Yo sé que se nos puede dañar nuestra neverita, se nos puede dañar el carro, posiblemente las entradas no estén completas, pero hay una cosa que dijo el salmista. Él dijo, diré yo a Jehová, le expresaré yo al Señor y le diré, eres esperanza mía, Señor. ¿Nos va a avergonzar? No, nunca nos va a avergonzar. Y él dice, y castillo mío. Él dice, miren, cuando uno mira un castillo, uno queda asombrado, ¿no? Porque el castillo es algo grande, poderoso, donde es impenetrable. Dice, Señor, así eres tú. Y eso es lo que expresa el David, ¿no? Señor, tú eres así como un castillo grande, poderoso, que se manifiesta en esa forma imperiosa. Y él dice, mi Dios, en Él confiaré. En ese es el Dios que yo confío. Ese es el Dios que nosotros confiamos, hermano. Hoy, Dios nos va a sacar de acá, pero con las, como decimos nosotros los venezolanos, con las pilas puestas espiritualmente. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios me está diciendo, yo te voy a ayudar. En Él confió mi corazón. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros. El Salmo 86, desde versículo 5 en adelante, dice así, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Dónde dijo David que teníamos que tener las fuerzas? En el poder de las fuerzas de Dios. En Él es que tenemos que tener allí. Las fuerzas están en Dios, no en mí. Él es quien lo va a hacer, Él es el quien me va a ayudar. Entonces dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es en Dios el que está, y mi corazón está en sus caminos. Dios me va a ayudar porque yo ando en su camino, porque yo persisto, porque yo tengo persistencia. Dios te va a ayudar porque tú eres persistente, porque tú vas a seguir basado en la fe en el Señor, porque el Señor está contigo. Y Él dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en Dios. No te sientas que Dios te va a fallar, no sientes que Dios va a estar contigo. En la enfermedad, en los problemas económicos, en los problemas familiares, en la manera como estás viendo cuando los hijos no los puedes dominar, no puedes hacer nada con ellos, en aquellos problemas que tienes con la pareja, en aquellos problemas que tienes con el vecino, en aquellos problemas aún que tienes acá en la iglesia. Mira, déjame decirte, Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Y Él dice que fortaleceos en quién, en el Señor, y Él dice, y en el poder de su fuerza. Allí donde nosotros nos agarramos, porque Dios está con nosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, porque, Señor, nos motivas para seguir adelante. Nos da la fe, nos da la confianza. Y ahora, Señor, aceptamos esas palabras de fortalecernos en ti, Señor, y en el poder de tus fuerzas. Señor, confiamos en ti. Ahora pedimos, Señor, que nos lleves en victoria, porque tú, Señor, sabemos que la victoria fue ganada en la cruz del Calvario. Sabemos, Señor, que vivimos por fe y por eso, Señor, persistimos. Porque, Señor, estaremos firmes en la fe en Cristo Jesús. Llévanos, Señor, con bendición. Y, Señor, que cada uno de mis hermanos experimenten esa fortaleza tuya y el poder de su fuerza, de tus fuerzas en sus vidas. Señor, responde nuestras oraciones. Te hemos escuchado y hemos creído en promesa de que tú nos vas a bendecir. Ahora pedimos, Señor, que no nos dejes solos, porque confiamos en ti y nos vamos, Señor, confiando de que el poder de tu fuerza está con nosotros, porque tú nos acompañarás y andarás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.